¿Qué tal? Un encuentro más de Asalra, de las cápsulas de conocimiento. Estamos nuevamente de los estudios de Hora 60, de Buenos Aires, San Isidro, que hacen posible esta combinación entre tecnología y conocimiento. En esta oportunidad es un gusto presentar a Mónica Moreno. Mónica Moreno es directora de Recursos Humanos del Congreso de los Diputados de España. Tuve la suerte en aquella oportunidad de ir a España, que me recibiera en su despacho, una persona muy cálida y además una profesional excelente. Con lo cual, sobran las palabras, le doy entrada a Mónica. Mónica, el micrófono es tuyo. Muchas gracias, Mario, y muchas gracias al Salra por esta iniciativa de las cápsulas de conocimiento y tantas otras que nos permite compartir experiencias y aprender todos de las cosas tan extrañas y tan inesperadas, además, que nos están pasando últimamente y que me temo que no van a ser, además, las últimas. Bueno, porque, en ese orden, qué retos tenemos. En ese orden quería consultarte de eso, ya entrando en el tema, ¿cómo lo fueron llevando? ¿Cómo impactó este tema de la cuarentena ahí en España, Madrid y en España en sí? Pues la verdad es que impactó de una manera muy fuerte, porque a pesar de que oíamos lo que pasaba en Italia y nunca piensas, claro, nunca pensamos que vaya a suceder una cosa tan sumamente impensable realmente, ¿no? Hoy en día, y prácticamente en España, de un día para otro, nos quedamos todos encerrados en casa. Fue así, de un día para otro. Esto, por ejemplo, en el caso del Congreso de los Diputados, pues tuvo una serie de efectos muy importantes, porque ese quedarnos encerrados en casa fue a través de una declaración del estado de alarma, que es uno de los estados excepcionales que contempla la Constitución española en su artículo 116, para que el Gobierno pueda tomar una medida pues realmente llamativa y que suscitó todo tipo de críticas, porque limitó la libertad de circulación, la residencia. Por ejemplo, yo ahora os hablo desde la casa que tengo en Segovia, pero yo durante 4 meses no he podido trasladarme desde Madrid a Segovia. No podíamos cambiar de provincia y, claro, han sido unas medidas realmente invasivas en cuanto a los derechos a los que hoy en día además estamos acostumbrados, ¿no? Estamos en una sociedad casi más de derechos que de obligaciones y de pronto Bien. ¿Y tuvimos que tomar medidas importantes. ¿Cómo impactó esto en el trabajo parlamentario, en la actividad del Parlamento? Pues en la actividad del Parlamento supuso que de un día para otro, igualmente, como todos los ciudadanos, nos fuimos a casa todos los trabajadores y todos los parlamentarios. De hecho, había un grupo parlamentario en el que había varios contagiados, había un pleno previsto y ese pleno tuvo que suspenderse porque no podía contar con la asistencia de un grupo parlamentario que se había casi confinado voluntariamente en ese momento. ¿Qué es lo que hicimos? Pues yo distinguiría, para contar nuestra experiencia, las dos facetas muy unidas la una a la otra, pero que nos hacen ver un poco cuál ha sido la gestión desde el punto de vista político y parlamentario y la gestión desde el punto de vista de los recursos humanos del Parlamento, de la actividad de los funcionarios y del personal laboral del Parlamento. En cuanto a la parte parlamentaria, se planteó, yo creo, la misma cuestión que se ha planteado en otros países, y era si podíamos recurrir a la tecnología como salvamento para toda la situación que impedía el control parlamentario, la actividad legislativa, etcétera. Tengo que decir que en España se planteó esa cuestión, sobre todo en la contradicción que supone que toda la actividad parlamentaria está basada en la actividad presencial, el quórum de asistencia, los quórum para las votaciones, etcétera. Es decir, que no era un simple paso a decir podemos tener una sesión plenaria por videoconferencia o podemos celebrar las comisiones por videoconferencia, no. La cuestión era cómo mantener reglamentariamente todos los requisitos para que no dejara de observarse en una situación excepcional, sí, pero que podría convertirse en una situación más habitual, la magia, por llamarlo de alguna forma, de la importancia del debate representativo y de la democracia directa. Yo hablaba con algunos amigos que me preguntaban que, ¿por qué no podía ser esa que realmente lo que importaba era el Ejecutivo? Es verdad que el Ejecutivo tenía que liderar todas las decisiones a través del estado de alarma y las medidas oportunas e iniciar los procesos legislativos necesarios, pero no dejaba de advertirles que nuestros representantes realmente en España, los elegidos directamente, en las elecciones son los parlamentarios, los miembros del Congreso y del Senado. Y eso, pues nos ha llevado a tomar una serie de medidas de representación
digamos, en parte personal, con una mínima representación, con distancia interpersonal, garantizar el voto telemático de una forma más amplia. Quizá aquí, como un punto añadido en cuanto a cómo adaptarnos a las tecnologías, el voto telemático en España estaba pensado en el Congreso de los Diputados para las personas, pues sobre todo mujeres embarazadas o enfermos que no pueden ir, es decir, muy puntual. De modo que ellos emitían el voto antes de que se debatiera el asunto. Como estaba configurado de esta manera, esto empezó a ser así en el Congreso de los Diputados. Se habían emitido los votos antes de que se hubiera consentido la prórroga del estado de alarma. Eso después se vio por los grupos parlamentarios que daba, lógicamente, al presidente del Gobierno una situación de mayor tranquilidad a la hora de exponer, porque sabía que tenía los votos. Y tuvo que adaptarse esa votación para que fuera después de que hubiera tenido lugar su intervención. Punto importante para garantizar la frescura del debate parlamentario, sin que se vea, claro, compelida por los sistemas tecnológicos. Es decir, que dentro de que la tecnología sin duda pueda facilitar y las plataformas una mayor facilidad para el trabajo, de hecho lo hemos utilizado para comisiones legislativas y podernos ver por Zoom los distintos parlamentarios, no hay que olvidar que finalmente estamos hablando de las reglas parlamentarias y que ya en los parlamentos en la Edad Media tuvieron problemas para encontrarse y tomar determinadas medidas y claro, entonces esto en realidad no es tan nuevo. Mónica, entonces fue presencial, tuvieron pleno, tuvieron sesiones y fueron presenciales. Sí, se combinó la presencia de los diputados en un número mucho menor con el seguimiento a través de medios telemáticos y con el voto telemático, pero se mantuvo el quórum y la presencia de los diputados en las sesiones plenarias. Sí. Muy bien, muy bien. Y sí. Te pregunto, yendo al tema de los recursos humanos, que sé que es tu especialidad y que ya has estado en los congresos de Asalra, por suerte te contamos en los dos últimos, en La Rioja y en Ushuaia, has hecho presencia virtual, pero has estado en vivo. ¿Cómo afectó esto a los recursos humanos? ¿Cómo afectó en realidad el liderazgo de los recursos humanos, ¿no? Desde tu propia dirección? Contanos. Pues ahí tuvimos primero que tener en cuenta el miedo de las personas. Yo empezaría porque, claro, todo empezó con una situación realmente de temor, de inseguridad y de manejar esto de modo que atendiéramos las peticiones de todo el personal de la Cámara y a la vez garantizáramos que se podía continuar con el trabajo parlamentario y el trabajo administrativo de la Cámara que continuó. Es cierto que el Gobierno suspendió plazos administrativos para recursos, para otras cuestiones, o agilizó la contratación administrativa al pairo de la emergencia declarada, ¿no? Pero nosotros tuvimos que mandar a todo el personal realmente a casa en un primer momento y a la vez teníamos que garantizar que se continuara prestando el servicio necesario para que los parlamentarios, al menos presencialmente, y todas las funciones en lo que iban pudieran continuar con su actividad. Lo que hicimos en primer lugar fue implicar al personal, implicarle a través de sus representantes, tanto de los laborales como de los funcionarios, y crear un comité de emergencia dentro del Comité de Seguridad y Salud en el ámbito del Congreso de los Diputados. Contamos con la ayuda de nuestro gabinete médico y de nuestro servicio de prevención de riesgos laborales y seguimos muy de cerca todo el plan de contingencia que se elaboró por el Ministerio de Trabajo para ver qué es lo que teníamos que hacer con nuestros trabajadores. ¿Qué hicimos? En primer lugar, lo que hicimos fue facilitar licencias preventivas por comorbilidades de enfermedades que podían poner en mayor riesgo a determinados funcionarios y personal laboral y, a su vez, también facilitar licencias porque no había colegios. De un día para otro ya no había colegios, no había donde dejar a los niños, ni tampoco la movilidad necesaria para contar con personas que ayudaran o con familias que estaban en otros sitios. Toda esa complicación la hicimos con esas licencias que lo que implicaban era que se seguía en la misma situación en activo, pero permitíamos el teletrabajo. Bien, entonces, y al permitir el teletrabajo, dime, Mario. Te hago una pregunta respecto de esto. Permitir el teletrabajo reducía marcadamente la cantidad de gente que asistía al Congreso, ¿no? Pero, claro. ¿cuál fue más o menos el porcentaje de gente que seguía asistiendo al Congreso? Mínimo, quizá un mínimo. 10%. Un 10%. Bien. Estaban los sugieres que atendían, cerramos muchas puertas, los informáticos, porque tuvieron que permitir el acceso remoto a los equipos que estaban en el Congreso por parte de quienes iban a teletrabajar,
un mínimo de prensa, porque claro, tampoco la prensa ya entraba lógicamente en el Parlamento, claro, pero había que emitir la señal y determinadas cuestiones, pero el retén fue muy pequeño. E intentamos que ese retén se turnara y que no estuviera más tiempo del debido. Hablamos de un momento en el que ni siquiera se recomendaban las mascarillas porque no había. Con lo cual, claro, quienes iban, bueno, era una situación de inseguridad. Había que combinar por eso el miedo a la asistencia con la necesidad de cumplir esas funciones de la forma más, en fin, de la forma más menos arriesgada posible. Y después lo que hicimos fue, con este teletrabajo, hemos tenido el apoyo de los propios trabajadores con sus propios equipos. Y esto ha sido complicado, supongo que como en muchos países, porque no todos tenemos tantos equipos en casa, los niños necesitaban el portátil, los padres necesitaban el portátil, y con esos medios, porque no fuimos capaces de tener medios, lógicamente, tecnológicos para dar a cada persona que tenía que marcharse a su casa, pues hemos conseguido mantener toda la actividad parlamentaria que ha sido necesaria y precisa, y con una grandísima colaboración de todos los trabajadores. Que esto demuestra una vez más que podemos dar un paso más en la organización del trabajo, que al final somos directores de personas, sí, los recursos humanos son personas, que la productividad es muy importante y que no hay tanta diferencia entre la productividad privada y la pública. La privada tiene un beneficio que es económico, pero la pública tiene un beneficio que redunda en toda la sociedad. Entonces tenemos que ser capaces de transmitir, yo creo, esa eficacia y ese estar ahí para el cumplimiento de funciones destinadas a todos los ciudadanos. Creo que en el Congreso, como directora de Recursos Humanos, puedo decir que estoy orgullosa de cómo se han comportado nuestros trabajadores. Bueno, buenísimo. Yo, para ir cerrando con el tema, porque se nos fue volando el tiempo, ¿no? Me quedo con esa parte, ¿no? Con el tema de la responsabilidad de los funcionarios públicos. He hablado en otras cápsulas respecto de del tema de España. En España la verdad que me he topado gratamente cómo se especializan. Ustedes son letrados, ¿no? Así es el tema, son letrados de la Corte, ¿no es cierto? Es el estudio que siguen para... Eso está muy bueno, eso ayuda mucho a la profesionalización del funcionario. Pero en términos generales, vos sabés que con los otros parlamentarios con los que hablo, también la respuesta de los funcionarios ha sido muy buena, lo cual prueba que el Estado tiene esta capacidad de respuesta que tiene el privado también. Eso por un lado. Y por otro lado, contaste varias problemáticas que se repiten en varios países. Y esto es algo que la profesión he tenido la suerte de ir a varios congresos y a veces parece, o por lo menos de la perspectiva, si no salís de tu congreso, que los problemas son propios de este lugar y que no se repiten en otro lado, que son problemas que te pasan a vos nada más, y la verdad que se repiten problemas en todas partes. Buenísimo que se solucionen de manera distinta y esto es lo grato de poder compartir las experiencias. Así es, y ahora volveremos otra vez a trabajar con el COVID amenazándonos de nuevo, porque tenemos otra vez en España... medidas que va a tener que tomar el Ejecutivo casi con toda probabilidad, pero volveremos con turnos, con teletrabajo, con flexibilidad y sobre todo pues con la vocación de servicio público, que al final es lo que nos une a todos y acaba pues resolviendo todas las circunstancias. Bueno, la verdad un gusto haberte escuchado, buenísimo, muy interesante la charla, te agradezco haber estado, nos estaremos viendo seguramente en alguna otra invitación que te haremos y ojalá sea que nos veamos allá en Madrid. Ojalá, Mario. Se queda el tiempo corto para hablar de tantas cosas de experiencias que tenemos comunes. Bueno, me parece muy bien. Muchísimas gracias, Mónica. Un gracias gusto a ti, Mario. Gracias. Hasta luego. Chao, Mónica, gracias.